Teoría de errores. Los objetivos: conocer los métodos para el tratamiento de errores basados en análisis numérico, presentar de forma adecuada el resultado de una medición experimental, construir e interpretar adecuadamente gráficos con su relación funcional. En análisis numérico, el análisis del error es un punto muy importante al momento de tener un resultado. Siempre en análisis numérico, el método que se vaya a emplear para calcular o hacer algún cálculo, siempre nos va a arrojar errores. Esos errores están compuestos de errores inherentes que son ya, o son los errores que vienen ya con los datos en los cuales nosotros vamos a trabajar. Ahí en esos errores inherentes, pues ya pueden venir por errores de redondeo, errores de truncamiento, etcétera, ya vienen incorporados. O sea, hay una incertidumbre de esos errores, ¿vale? Y nosotros tenemos que en el método numérico aplicar, además, cuando aplicamos el método, aplicar el error que estamos cometiendo. Entonces, es una suma de errores o una propagación de errores al momento de hacer un cálculo. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Es cuantificar esos errores y buscar la manera de minimizar los errores. En análisis numérico, lo que se pretende es establecer métodos o algoritmos de solución a un problema, porque no vamos a utilizar una fórmula específica para que nos dé un resultado real. Como les dije en la primera clase, si mal no recuerdo, todos los métodos o todas las construcciones ingenieriles, todo lo que se refiere a ingeniería, generalmente se utiliza el análisis numérico para obtener un resultado, ¿vale? Y entonces tenemos un margen de error permitido, que se puede permitir uno para que no tenga fallas en la formulación y digamos, y en la aplicación de ese método, ¿vale? Porque una vez que tú tienes un método o un modelo matemático, ese modelo matemático te va a dar un resultado, ¿vale? Ya sea en construcción, por ejemplo, los análisis que hacen sobre resistencia a materiales, porque depende, si son megaconstrucciones, no estamos calculando una simple integral o sacar, no que sé, un resultado aplicando una fórmula conocida, ¿no? Eso no vamos a encontrar. En la práctica no se va a encontrar, pero se necesita tener esos conocimientos para poder hacer un análisis. ¿De acuerdo? Entonces, los métodos que vamos a emplear son métodos aproximados y el tratamiento del error es muy importante. Toda investigación se trata de establecer un modelo matemático utilizado, el método científico en el cual está siempre involucrado procesos de observación y medición. El método científico, ¿qué es? Justamente eso, investigar, ¿no? Hacer pruebas y tal. Y por eso, a veces cuando nosotros estudiábamos física nos daban unas constantes y decían, no, esta es la constante de resistividad, la constante de permeabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, esas constantes se hacen mediante análisis científico, ¿no? Hacer pruebas entre prueba y error y tal, y por eso sacan esas constantes, ¿no? En la práctica profesional, los errores pueden resultar costosos, en algunas ocasiones catastróficas, por ello los errores se deben identificar, cuantificarse y minimizarse. ¿Costosos por qué? Porque si tú eres un constructor, por ejemplo, y no analizas las posibles eh, consecuencias que tienen que ver en cuanto a suelos, en cuanto a materiales, y no realizas un cálculo correspondiente, entonces lógicamente costoso, no solamente económico, sino le puede costar vidas, ¿no? En medicina igual, porque en medicina para hacer medicamentos, se hace una serie de estudios, pruebas, prueba y error, análisis, entonces todo eso tienen que, bajo un estricto grado de confiabilidad, tienen que trabajar, ¿no? Entonces ahí manejan números, cifras confiables que pueden ustedes utilizar para minimizar cualquier tipo de error, ¿no? La tecnología y técnicas instrumentales son un gran apoyo en el proceso de diagnóstico, análisis, prevención, recuperación, etcétera, en todos los campos profesionales. ¿Por qué? Porque por ejemplo, este tipo de softwares como es MATLAB, matemática, y hay no por no decirle, hay una infinidad, hay muchísimos programas que hacen análisis, ¿no? Y utilizan al momento de hacer un análisis numérico. Si ustedes ponen en Google Scholar
o en cualquiera de estas revistas científicas y ponen análisis numérico y salen una serie de cálculos de distintas ramas de la ingeniería donde utilizan análisis numérico. Entonces, ahí no te dicen, bueno, vamos a utilizar justamente esta ecuación, a excepción, ¿no? De si estás estudiando incluso gases y todo, utilizas las fórmulas de compresión, de Bernoulli y todo lo que existe eso, pero aplicando en método numérico, ¿sí? Porque hay que hacer una serie de medidas y en base a una serie de iteraciones, o sea, continuamente ocupar una fórmula de tal manera que te dé un resultado y volverlo a utilizar ese resultado obtenido para de esa manera afinar y llegar al verdadero valor o al valor exacto que se necesita. Entonces, pero siempre tiene un margen de error. Todos los instrumentos tienen una sensibilidad de medida, o sea, son la precisión que ellos tienen, con qué precisión están midiendo. Y la precisión de un aparato es prácticamente el número de decimales que puede leer ese aparato, ¿no? Entonces, por ejemplo, un calibrador, ¿no? Hay esos calibradores que son electrónicos que tienen, que leen millonésimas de decimales, ¿no? Hasta las millonésimas, entonces imagínate, es más preciso. Entonces, a mayor número de decimales que tenga una medida, quiere decir que es más preciso, ¿sí? Entonces, las medidas experimentales tienen imprecisión inherente al proceso de medir, y medir es comparar magnitud de objeto de medición con un patrón determinado. Entonces, lo que decía es el error inherente, ¿no? Eso ya viene con los datos, porque de acuerdo a cómo cogieron esos datos. Al momento de coger esos datos, de pronto el instrumento no estaba o estaba mal calibrado, ¿sí? O la impericia del observador, ¿no? Esos son los errores sistémicos, que son por los instrumentos y por la impericia del observador, ¿no? Porque el observador a su criterio puede dar un valor y que va a otra persona y a su criterio da otro. Entonces, esos son errores inherentes y surge ahí una incertidumbre al momento de trabajar. Entonces, se llaman errores de incertidumbre y son aquellos que vienen de esos errores inherentes, ¿no? Luego, en esos errores inherentes también están los errores que son los accidentales, ¿no? Aquellos que no nos damos cuenta y suceden. Por ejemplo, si estamos nosotros midiendo la corriente de un río y vemos en la superficie que está todo calmado, pues no sabemos a 1 metro cómo está, ¿no? De pronto a 1 metro hay una corriente mucho más fuerte. Y nosotros tomamos la velocidad de ese caudal, lo tomamos en la superficie. Pues estamos tomando nosotros medidas del viento, alguna pequeña ráfaga de viento sin que nosotros nos hayamos dado cuenta, pues aceleró, ¿no? Manipuló su medición, etcétera, etcétera. O sea, son errores que pueden existir, ¿no? La diferencia entre el valor verdadero, ya sabemos, y el que es aproximado, pues es conocido como el error. Todas las medidas tienen error y la teoría de errores proporciona cotas de errores. ¿Qué es una cota de error? Pues es el error máximo que pues, se pueda cometer. Entonces, el error máximo en cualquier medición, ¿no? En cualquier medición que hagamos, la cota de errores, en esta medición, el máximo error que puedo cometer es tal. Y conociendo el máximo error que tú puedes cometer, pues puedes decir, puedo trabajar o el error de estimación está en ese intervalo, ¿no? En ese intervalo, a la vez yo que tendría que hacer es, no, pues está mucho, tengo que bajar ese error. Entonces, la cota de error es el máximo error que podemos cometer en una medida. El análisis numérico ofrece soluciones aproximadas muy cercanas a soluciones exactas. Esto ya lo venimos diciendo. Tipo de errores. Aquí están los sistémicos, los accidentales. Estos en cuanto pues, son los errores inherentes. Las clases, entonces tenemos los errores absolutos. ¿Qué es el error absoluto? Pues verdadera medida y una medida aproximada. Entonces, la diferencia de esto, eso es considerado como error absoluto. Siempre viene dado en valores positivos. Todos los errores se suman. Nunca un error, aunque te dé con signo negativo al momento de tratar o ver la propagación de los errores, nunca se resta un error. Siempre se suma. ¿De acuerdo? El error relativo es la diferencia que hay o la división, ¿no? O el cociente entre el error verdadero, o sea, el error absoluto que se llamamos, ¿no? Y el verdadero valor. O sea que
para encontrar el error relativo siempre tenemos nosotros la necesidad de saber cuál es el error absoluto o error verdadero. Pero esto es error verdadero cuando conocemos la medida, ¿sí? Entonces, si nosotros conocemos la medida y a partir de allí, pues, obtenemos una medida aproximada, yo puedo saber cuál es el error, ¿sí? Entonces, si es un error real te está dando, ¿no? Ya, bueno, el error verdadero, el valor verdadero que te dé, con el valor aproximado que el que acabas de tú medir, ese error aproximado dependerá ya de la clasificación de los errores, ¿no? Que con qué error estés trabajando. Ya sea si estás redondeando cuando tienes tú una cifra en un análisis de datos o a la vez tomas una medida directa, ¿no? Entonces ya eso depende. Entonces es el cociente entre el error verdadero y el verdadero. Pero nosotros cuando necesitamos una medida, no sabemos exactamente esa medida. Lo que hacemos es tomar varias medidas, ¿no? Porque no conocemos el verdadero valor. Entonces, si por ejemplo una mesa la queremos medir, tú coges un flexómetro y me dices, mide tanto, pero alguien coge un flexómetro que tiene más precisión, un rayo láser o lo que sea, te da otra medida. Al momento de cambiar ya los decimales de esa medida, ya estamos dando nosotros aproximaciones distintas. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Se toma una serie de medidas. Una serie de medidas puede ser con el mismo instrumento, pero depende de la impericia del observador. Entonces, estamos hablando de un conjunto de personas que van a realizar con el mismo instrumento la medida del mismo objeto. Entonces se obtiene una serie de medidas, o a la vez una misma persona utiliza varios instrumentos de medición y entonces va a obtener una serie de medidas y de esas se saca la media y esa media se toma como verdadera, ¿no? Esa media se toma como valor verdadero. Entonces ese error absoluto que vamos a calcular se llamaría error de aproximación, ¿sí? ¿De acuerdo? Tener en cuenta eso. El error relativo porcentual nada más que es el multiplicarle al error relativo por signo, tenemos el error relativo porcentual. ¿Cuál es la diferencia entre el error absoluto y el error relativo? ¿Saben cuál es la diferencia? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cuál es la diferencia entre error relativo y error absoluto? No sabemos. Esto de aquí de errores se venía utilizando en su carrera, ¿no? Estamos en cuarto semestre. Esto se venía... Podría Dígame. ser que tienen unidades de medida. El error absoluto tiene unidades de medida y el error No, relativo no usa. No. ni el error absoluto Ingeniero, ni el el error error relativo relativo. es Dime. que en el relativo se usa como la media y el error absoluto. Lo que se sacó el error absoluto, el valor, lo dividimos por la media. Y el absoluto, en cambio, es el valor real, o sea, el valor y el otro el que se midió, menos el que se midió. Vale, vamos a hacer un ejercicio y lo van a tener claro. A ver, Otra cosa, ingeniero, es que el valor absoluto nunca va a ser negativo. no, pero si el error absoluto siempre va a ser un valor positivo y el error relativo también es un valor positivo, siempre. Porque aquí, al decir error absoluto, justamente estamos dando todo el valor en valores positivos. Hace que el error absoluto te da un número y el relativo te da un porcentaje. Pero ¿cuál es la diferencia? El absoluto tiene medidas y el relativo no. No, chicos, vamos a hacer un ejemplo. A ver, yo siempre hago, pues, un ejemplo práctico, sencillo. Estamos en la facultad, supongo que estemos en la facultad y le decimos al conserje, por favor, acércate al aula 1, por decir algo.
Mírame, por favor, rápidamente cuántos estudiantes hay, o sea, aproximadamente necesito saberlo. Y va y dice, ¿sabes qué? En el aula 1 hay 38 estudiantes, ¿no? Este es el valor aproximado que me está dando. Y entonces otro día voy y los cuento. Y entonces el valor verdadero, digo, hay 40 estudiantes. O sea que te has equivocado en 2. Perfecto. Y otro día le digo a él, acércate al patio, súbete al segundo, a la segunda planta y mírame cuántos estudiantes están en el patio, pero rápidamente que los necesito. Aproximadamente me lo dice que hay 298. Otro día, al rato, pues yo salgo y tengo paciencia y los cuento y saco el valor verdadero y me dice que hay 300 estudiantes. ¿Sí? Son medidas, ¿no? Entonces, al momento de sacar el error verdadero o el error absoluto, esto sería 40, ¿no? Que va aquí, menos 38 que va acá, esto es igual a 2. Y el error verdadero, el error absoluto, ¿no? 300, error verdadero, menos el aproximado, me da 2. ¿Dónde cometo mayor error? ¿Cómo yo sé si aquí cometo mayor error si el error absoluto me da igual a 2? Y aquí también me da igual a 2. ¿Dónde se ha cometido mayor error? Ahí es donde entra el error relativo. Este error relativo es el que me va a decir o me va a cuantificar el error que cometo en cada medición. Entonces, si yo cojo y divido el error absoluto, que es 2, divido para 40, acá me va a dar un número bastante grande, ¿no? Comparado para el error relativo que va a ser 2 dividido para 300. ¿Dónde cometo mayor error? Aquí es donde cometo un mayor error en mi medición. ¿Por qué? Porque este valor me va a dar más grande, es más grande que este valor. Y aquí es donde va a cometer menor error. ¿En qué porcentaje de error? Pues aquí tendría que multiplicarle a esto por 100 y a esto por 100 me da un porcentaje de error. Esa es la diferencia que hay entre el error absoluto y el error relativo. O sea que nosotros siempre tenemos que darnos cuenta o fijarnos o analizar nuestro error para saber si lo estamos minimizando o cuantificando nuestro error, tendríamos que calcular el error relativo. Pero para obtener el error relativo siempre necesito conocer el error absoluto. ¿Vale? Esto con medidas verdaderas. Ahora, si hablo yo de medidas aproximadas, de que no conocemos este valor. No, este valor no lo conozco. Si no lo conozco, entonces yo tomaría una media de todas las mediciones, ¿no? De todas las mediciones, e iría entonces con esta media tomándolo como verdadero y todas las mediciones que yo vaya colocando serían mis valores aproximados. Las mediciones, la primera, la segunda, la tercera, etc. Entonces iría yo sacando una serie de lo que se llama de errores absolutos o también se llama desviación, ¿no? La desviación que existe. ¿Vale? Esa es la diferencia. El error relativo te va a cuantificar en qué medida te estás equivocando o cuál es el error de cada una de tus acciones, de tus mediciones que estés haciendo. Entonces, aquí es donde nos vamos a equivocar más que aquí, de acuerdo a el error relativo. ¿Está claro, chicos? No olvidarse eso. Es importante saber. Error por truncamiento. Una cosa es truncar la cifra y otra cosa es truncarlo y redondearlo. ¿De acuerdo? O únicamente redondearlo. ¿Sí? El truncamiento se refiere a que si yo tengo un número excesivamente grande, yo digo voy a truncarlo en una cifra determinada. Entonces, cuando trunco en esa cifra, yo estoy cometiendo un error y se llama error por truncamiento. Generalmente los errores por truncamiento o se son llamados o conocidos como discretización del error. Discretización. Y ese error, pues, de truncamiento o discretización, se lo trata de acuerdo con el método que estemos utilizando. ¿De acuerdo? De acuerdo a ese método,
se utiliza una forma de tratar de hacerlo. ¿De acuerdo? Esto es una cosa, ¿sí? Diferencia entre una formulación matemática exacta de un problema y la aproximación dada por un método numérico. ¿Sí se dan cuenta? Entonces se llama también discretización del error. Tener en cuenta esto al truncamiento. Por redondeo, resulta el uso de cantidades con un número finito de dígitos. El último dígito que se conserva aumenta en 1 si el primer dígito que se descarta es mayor o igual a 5. Si es menor a 5, el último dígito se conserva, permanece en el mismo valor. Este ejemplo de redondeo está bien cuando no estamos tratando con computadoras ni ordenadores. ¿Ya? Estamos haciendo cosas sencillas. Pero cuando se trata de computadores y ordenadores, tenemos allí ya otro tipo de regla. Cuando llegamos, por ejemplo, a decir tener esto presente, ¿sí? Por favor. Cuando llegamos a decir que yo tengo un número, por ejemplo, 2.356. Entonces, quiero aproximar aquí a las décimas, ¿no? Si quiero punto esto, quiero aproximar a las décimas. Entonces diríamos, por esta regla, diríamos que es 2.4, ¿sí o no? Pero en cuestión de software, de computadores, de ordenadores, esto tiene un análisis mucho más exhaustivo. Créanme que se escribe incluso artículos y hay un análisis no complejo, sí, pero bastante extenso de explicación de por qué no es esto. ¿Sí? Cuando tenemos el 5 aquí nada más, ¿no? Porque el 5 estamos a medio camino. O nos quedamos en 3 o avanzamos a 4. ¿Por qué razón nos quedamos en 3 y por qué razón avanzamos a 4? Entonces hay una explicación matemática de que si estamos en 5, porque si estamos en 6 automáticamente llegamos a esto de acá. Pero si estamos en 5 es la paradoja. Estando en 5, ¿qué hacemos? O vamos a 2.4 o nos quedamos en 2.3. Estamos a la mitad. ¿Sí? Lo mismo si pasa, si es en vez del 5 es el 4, pues nos quedamos con el 3. Pero en el punto 5 es donde existe esa paradoja. Entonces hay una regla demostrada, o sea, no la digo yo, hay una regla que está demostrada con un análisis y esto, que si esto es número impar, si este de aquí, el que le acompaña el 5 es número impar, se aproxima al inmediato. Si es número par, o sea, si tenemos 2, 5, 6, si es número par, nos quedamos con 2.2. ¿Vale? Entonces, esto se utiliza en cálculo numérico. Esto de aquí, en esta polémica del 5, cuando queremos aproximar la cifra que se encuentra por su izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Esto de aquí es cuando nosotros hacemos, por decirlo, de manera rápida y sencilla, pero en análisis numérico, cuando está aquí en 5, es donde tenemos que ponerle mucha atención. Bien, error numérico total, error por equivocación, error de formulación y error por incertidumbre de los datos. La incertidumbre de los datos está relacionada, vuelvo a repetir, con los errores inherentes. ¿Cuáles son los errores inherentes? Los que vienen con los datos. ¿Cuáles son esos? Sistémicos y accidentales. Sistémicos están los instrumentales y la pericia del observador, ¿no? Y los accidentales sabemos cuáles son. ¿De acuerdo? Truncamiento. Esto se refiere a una formulación matemática exacta y la diferencia que hay, ¿no? O sea, por ejemplo, el seno de 30 grados. Nosotros sabemos que el seno de 30 grados es 0.5. Y si aplicamos una formulación matemática, ¿no? Donde el seno se representa por un polinomio infinito de términos, o sea, una serie infinita, entonces vamos a truncar en un momento, vamos a parar hasta aquí, nomás quiero sacar. Entonces la diferencia entre ese modelo matemático o ese método numérico y el verdadero valor, eso es error de truncamiento o discretización del error. Bien, la diferencia que hay entre precisión y exactitud. Lo que habíamos dicho, la precisión de los aparatos son el número de cifras significativas. Aquí viene el concepto de cifras significativas. El número de cifras significativas que son tomados para una medición. Cifras significativas son el número de cifras que puede
darnos un resultado con confianza. Los números confiables, esos son cifras significativas. Entonces, la precisión depende de ese número de cifras significativas. Si hablamos nosotros de una serie de medidas y hablamos de precisión, quiere decir que esas medidas están rondando similitud entre ellas. ¿Sí? Están variando poco, por decir, yo tomo 1.1, 1.2, 1.9, 1.15, ¿no? 1.18, o sea, están rondando en la misma similitud de medidas. Eso es precisión, pero de que sean exactas, pues pueden ser precisas, pero muy alejadas del verdadero valor, del valor exacto. Entonces, un ejemplo está aquí, ¿no? Son bastante precisas, pero están muy alejadas del verdadero valor. Luego, si hablamos de que son medidas que entre sí, me escuchan entrecortado, tengo una conexión inestable. ¿Me escuchan entrecortado, chicos? ¿O me escuchan claro? A ver, ingeniero. A Sí, veces a nomás. veces. Se escucha mal. Vamos a probar con otra vez. ¿Me escuchan? Hola. Sí, sí. Sí, así Sí, ingeniero. ingeniero. Vale. Bien, entonces, lo que les decía eso, la precisión. Ahora, si hablamos de que las medidas son completamente distintas, 1.5, el otro le he tomado 1.1, el otro 1.8, 1.2, entonces son imprecisas, ¿no? O sea que las mediciones que estoy tomando son distintas, se difieren bastante. Y a la vez ni siquiera se acercan al verdadero valor, entonces nos encontramos aquí, ¿sí? Entonces son distintas y el verdadero valor están súper alejados todas las medidas. Habrá una que está ahí cercana, pero es que son varias las medidas que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Acá estamos bastante acercándonos a la diana a todos los puntos, si nos fijamos, pero los valores son imprecisos, o sea, están alejados los valores unos de otros. Y otro, lo que buscamos siempre es que sean precisos y a la vez la medida que estemos tomando tengan similitud entre ellas y sea el valor que estamos buscando. Entonces, este de aquí es lo que se extrema, es lo que uno se extrema a buscar, ¿no? Pero siempre estaríamos trabajando con exacto e impreciso. Perdón, sí, exacto e impreciso, porque dependerá, ¿no? Mientras mayor precisión tengamos en las medidas, más exactos seríamos, siempre y cuando coincidan, ¿no? Esas precisiones con el verdadero valor. Y la diferencia de precisión y exactitud. Cifras significativas, pues les acabo de decir, es el número de cifras que se pueden utilizar con confianza en una medida. Entonces, ¿cuál nos dice que son con confianza? Depende del error de estimación, del error con que queramos trabajar nosotros. Entonces, nos van a decir, para minimizar el error, pues aumenta el número de cifras, porque nosotros cuando, por ejemplo, hacemos un cálculo en matemáticas, hemos hecho, de que trabajamos con, yo qué sé, con números irracionales, que son números con infinitos decimales, y la calculadora nos trunca. Una calculadora trunca con 10, otras un poco más avanzadas truncan con 12, otras más avanzadas truncan con 20 cifras. Entonces, al realizar los cálculos con todos los dígitos que te da la calculadora, los resultados son distintos en cada una de ellos. ¿En qué difieren? En los decimales. Entonces, si la respuesta correcta es 2.5 y alguien saca 2.39, otro sacará 2.45, otro 2.56, yo qué sé, ¿no? Que te da 2.6. Entonces, ahí viene la polémica, ¿no? Entonces, el número de cifras significativas en el cálculo numérico, en cambio, es las que te da la confianza de trabajar con el menos error posible. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta ese número de cifras significativas y hay que identificarlas. Las cifras significativas, las cifras del resultado en las que podemos tener confianza,
y que son precisas, ¿no? La precisión de la medida se relaciona con el número de cifras con que se escribe el resultado de medición, no siendo esta una medición exacta. Recordar esto, por favor, y aquí hay unas normas para las cifras significativas. Esto de aquí lo tienen que saber, pura teoría, ¿sí? Pura teoría. Por ejemplo, aquí hay 3 cifras significativas y aquí también hay 3 cifras significativas, aunque esté con todos estos ceros. Las cifras significativas son estas de aquí. Hay 3 y 3. Entonces, hay reglas para identificar esas cifras significativas. Cuando se trata de este tipo de números, lo ideal es ponerlo en notación científica y en la notación científica se marcará el número de cifras significativas pertinentes. Sabemos que la notación científica siempre va con la unidad, ¿no? 1.0.9 y desde 1 hasta 9, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos identificar en notación científica que se pone que son 3 cifras significativas. ¿De acuerdo? Si fuesen 2 cifras significativas, el 3 desaparecería de aquí, por decirte algo. Bien. Para encontrar las cifras significativas, dice, se parte del primer dígito distinto de 0 y se encuentran todos los dígitos a partir de este. Los ceros a la derecha sí son significativos. Los ceros a la derecha sí son significativos, ¿no? ¿Por qué razón? Es lo que les decía yo, la precisión. Fíjense, si yo tengo una medida de 1 kilogramo y tengo una que dice 1.00 kilogramos, yo voy a la tienda y compro una balanza donde me diga la precisión es de 1 kilo y la precisión es de 1.00 kilo. Entonces, una persona que no sabe de tratamiento de errores, pues dirá, no, esta me está midiendo 1 kilo y esta también 1 kilo, así que me da igual. Lo que pasa es que aquí la balanza esta te dará de kilo en kilo el peso, ¿no? En cambio, aquí la balanza estará marcada de cada kilogramo y en cada kilogramo te estará marcando, ¿no? Con las centésimas, ¿no? Entonces estará dividido en 100 partecitas, ¿no? 1 kilogramo y así de esa manera tú puedes sacar cuánto mide con esta precisión. Y si tenemos 1000, entonces este está dividido, cada kilogramo tendrá sus 1000 divisiones bien exactas, donde pare la aguja y te dirá, ¿no? Y de esto tenemos los electrónicos, ¿no? Entonces aquí es más preciso que aquí es la diferencia, ¿vale? La primera tiene una cifra significativa, la segunda tiene 3 cifras significativas de precisión. Vamos avanzando. Esto de aquí estaba para que ustedes lo vean. Los vídeos están explicando, por eso estoy yendo rápido. Sí, por favor, y esto es leerlo nada más y sacar, ¿no? Aquí otro ejemplo, por ejemplo, esto es más preciso que este de aquí, ¿eh? El de aquí es más preciso que este, porque aquí te está dando más decimales que este de acá, ¿vale? Tenemos, ¿cuántas cifras hay acá? Depende, aquí tenemos 5 cifras, ¿no? Acá dice, si queremos trabajar con estos, diríamos 57, tenemos 2 cifras significativas, esa es la diferencia, ¿no? Ahora dice, si la balanza marca esto de aquí, es necesario registrar el número con los 2 ceros de la derecha y no como esto de aquí. ¿Por qué razón? Ya te digo, porque si no tiene estos 2 ceros de aquí, te está dando solamente dividida en centésimas, ¿no? En centésimas. Pero si está aquí, te está dando en unidades, ¿no? En milésimas, ¿no? En unidades de una milésima, ¿no? Esta sería décimas, centésimas, milésimas. Esta sería, no sé cómo leerlo, unidades de millón, ¿no? ¿O qué? Milésimas de millón. ¿Eh? No son millonésimas, ¿eh? Son las unidades de millonésima. O sea, no, sería décimas de millonésima, décima de millonésima, algo así. Es un poco liado eso, pero bueno. Entonces, este es mayor, tiene mayor precisión que este. Y aquí existe una serie de reglas. Por ejemplo, aquí, estos son 150.000 millones, me parece que son de kilómetros, una confusión, ¿hay metros o kilómetros? Metros, 150.000 millones de kilómetros. Esa es la Tierra, es la distancia aproximada de la Tierra al Sol, ¿vale? Entonces, si yo escribo todo esto, pues las cifras significativas serían todas estas de aquí, ¿vale?
Pero si yo escribo 150 multiplicado por todo esto, entonces sería únicamente de 3 cifras significativas. O si le pongo en nota exponencial, ¿no? Si le pongo 1.50 por 10 a la tanto, entonces estaría yo sacando en notación científica. Entonces, podría yo determinar aquí cuántas cifras significativas de acuerdo al número de ceros que yo pueda incluirlas en mi cálculo. Y así yo sacaba con qué precisión estoy midiendo, ¿no? Si es a la orden de metros, si es a la orden de kilómetros, si es a la orden de miles de metros, miles de kilómetros, etcétera, etcétera. Bien, aquí por ejemplo dice 1.5 por 10 a la 11. Luego sabemos sin duda alguna que solo el primer cero es significativo y por lo tanto hay 3 cifras significativas. Es lo que decía yo. Pueden ustedes coger el número de ceros y de acuerdo a eso ver la precisión con que está midiendo. Acá tenemos una cifra, acá tenemos 2 cifras, 3 cifras significativas. Es importante las cifras significativas para la precisión. Luego tenemos también las transformaciones, ¿no? Cuando se hace una transformación de un sistema a otro, entonces, por ejemplo, una pulgada te da un número exacto, 2.54 centímetros. La caloría es 4.184 joules. Entonces, cuando se tiene así, pues las cifras ya te están diciendo, estas son las, no es necesitado decir cuántas cifras significativas estoy utilizando, ¿no? Sino que te da valores exactos y tienes que utilizarlo todos sus valores. En cambio, con el número pi, con los números irracionales, ¿no? Con los números irracionales, pues la pregunta es cuántas cifras significativas tiene aquí. Eso ya depende con la precisión con que estemos trabajando. Con esa precisión dirá tantas cifras para trabajar con esa precisión. Porque el error de precisión depende del número de cifras significativas que utilices en análisis numérico. Hay que tener en cuenta eso, error de precisión. O error no de precisión, sino error de estimación se llama, perdón, error de estimación. El error con que se va a estimar un cálculo depende del número de cifras significativas. Además de todas las conversiones dentro de un mismo sistema son exactos. Un kilómetro es exactamente 1000 metros y un pie es exactamente 12 pulgadas en el momento de conversiones. Esto de cifras significativas hay preguntas, así que por favor repasar las propiedades, o las leyes que rigen cómo saber la cantidad de cifras significativas que estamos utilizando. Luego las operaciones con esto, ¿no? Hay la suma, división, multiplicación, ¿no? Con las que queremos trabajar con las cifras significativas. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? También está aquí, ¿no? Hay que redondear siempre que se pueda, dice. Ejemplo, dice 1.5 multiplicado por el número pi, hasta truncado hasta este valor. ¿Sí ven? Hasta aquí. El resultado de la calculadora te va a dar esto. ¿Y por qué te da esto? Porque ya está truncando aquí la calculadora. Esto es infinito, ¿no? Porque el número pi es infinito. Entonces te está truncando la calculadora. En este caso, está dando en la calculadora 2, 4, 6, 8, 10, 12 dígitos. ¿Vale? Entonces, ¿qué cifras significativas tomo? Si aquí las cifras significativas son 2 y aquí son infinitas. Entonces, siempre para un producto se toma una sola cifra dependiendo del número que tenga menos cifras o menos decimales, como este caso. Si ven, 0.5 hay uno. Entonces, ese se mantiene. Lo mismo pasa con la suma, la división, ¿vale? Lo único que en la división hay que tener cuidado porque se eliminan cuando son de iguales cifras, se eliminan. Ya lo vamos a ver. Entonces, esto sería, por ejemplo, de 10.0 por 1.5. Esto dice, pues aquí tenemos una a una, pues tomamos una, ¿no? 6.7. La calculadora te da todo esto, ¿no? Entonces, para tomar esto, y aquí dice redondeamos siempre que se pueda y está redondeado al 6. Tener cuidado con el redondeo si esto fuese 5, ¿eh? Si este fuese aquí 5, entonces hay que ver que esta es par o impar. Si es par se queda, si es impar aumenta. En una suma o resta hay que alinear, dice, alinear los puntos decimales y quedarse con la precisión del número que tenga menos cifras significativas después del punto decimal. Entonces, si sumamos, aquí tenemos 2 más esto,
por esto te da 1.44, porque dice la calculadora te da todo esto de aquí, ¿no? Esto sería 1.44 más 2, pero por 10 a la menos 5, ¿eh? Por 10 a la menos 5. Entonces, hay que ver, pues este tiene 2 y aquí también tenemos después del punto 2. Esto está ¿cómo es? En exponencial. En exponencial. Bien, no, perdón, en notación científica, ¿no? Porque va hasta de 1 a 9. Notación científica. Entonces, la calculadora esto tenemos 4. Bueno, estas son cosas que hay que irlos mirando, por favor. Aquí hay otro ejemplo. No, aquí por ejemplo tenemos, ¿cuál es el menor que tiene? El 3. Entonces una sola cifra después del punto, pues irá a una sola cifra. La calculadora te marca todo esto. Pero esa es la regla para trabajar con cifras significativas. Las restas, en esto, si es que se elimina, por ejemplo, como está aquí, ¿no? Podemos marcar 1.4 por 10 a la menos 50 y a la menos 5, ¿no? ¿Por qué razón? Porque dice que con las restas hay que tener especial cuidado, ya que dos números con muchas cifras significativas, pero valores muy parecidos, pueden dar un resultado con muy pocas cifras. Hay que tener cuidado. Ejemplo, además del resultado puede quedar en ceros a la derecha cuando redondeamos. En este caso, si tenemos esto es igual a 3.20 queda. ¿Por qué? Porque hay 2, ¿no? Este es el menor que tiene 2, 1, 2, entonces si te da 3.2 de resultado, o esto de aquí está 3.98, pues redondeamos y queda solamente con 3.20. ¿No? Ese parece. Lo que hay que tener especial cuidado es en cuando son bastante parecidos los decimales o las cifras, ¿no? No hay casi mucha diferencia entre los dos valores. Y de allí se utiliza la misma regla de la suma y la multiplicación. Ahora, aquí hay un ejemplo. Aquí me he equivocado yo porque aquí para que surta un efecto, porque no sé aquí si primero es 1 dividido para este producto o es 1 dividido para esto y luego multiplicado por esto. Según esto de aquí, entonces esto va entre paréntesis, ¿no? Está por debajo, producto. Aquí les decía que hay que tener especial cuidado en la división, porque manteniendo lo que acabamos de ver, pues nos da y mantenemos. Lo que está con números pequeñitos son los que está despreciable. Y aquí tendríamos 2, que es los menores. Me quedo con 2. ¿Vale? En la división, pues es 1. El menor, pues es una sola cifra en uno de ellos, pues una sola cifra. Pero acá en la división, si nos fijamos, son 48.6 y 4.1. Y el resultado, entonces cogemos el 1, el resto lo despreciamos. Eso nos fijamos que en la división está eliminando la cifra de arriba con la cifra de abajo. Y nos queda solamente 11 y el resto que acompaña no son significativos. ¿Vale? Bien, chicos, eso les dejo para que ustedes lo analicen, lo piensen, lo den vueltas en la cabeza y lo puedan tener ustedes como referencia para el momento de trabajar. Para operaciones con raíces cuadradas, potencias, logaritmos y exponenciales no hay reglas tan sencillas, chicos. Entonces, como primera aproximación se pueden utilizar las mismas reglas. Entonces, esto de cifras significativas es bastante, ¿por qué? Es bastante importante. Porque de eso depende la precisión con que estemos trabajando. La precisión, vuelvo a repetirlo. Bien, medidas directas. Entonces, hemos estado generalizando de que si tenemos un verdadero valor, etcétera, etcétera. Pero ahora hablamos de no conocer ese verdadero valor. Entonces, nosotros al no conocer ese verdadero valor, tenemos una serie de medidas que tomarlas. Entonces, esas son las medidas directas. Vamos a coger una medida, otra medida, otra medida. Pero si cada medida, eso ahí viene lo que es el error inherente. Cada que ustedes realizan una medida, realizan ya una aproximación, ya están cometiendo un error. O están truncando esa medida, están cometiendo un error. Entonces, ¿cómo se hace y cómo se encuentra el máximo error que yo puedo cometer allí? Eso es llamado cota de error. Aquí hay un ejemplo.
Si yo tengo, por ejemplo, las medidas verdaderas desde 1.1 a 1.2 y voy a aproximar cada medida a las décimas. Voy a aproximar a las décimas, entonces, ¿qué hago? Pues el que acompaña, veo, ¿no? Aquí 0,1, pues pongo 1. El siguiente 1.1, pues me quedo con 1 porque estoy aproximando a las décimas. El 1.12 me quedo con 1.1, con 1.13, 1.1, 1.1. Cuando llego a 1.5, ¿no? Me quedaría 1.2, luego me quedaría otra vez 1.2, 1.2 hasta llegar a 2. Entonces, estos valores de aquí son los valores aproximados de cada una de las medidas, ¿no? Porque estoy dando yo una aproximación a las décimas, ¿sí? Y conozco el verdadero valor. Entonces yo puedo sacar aquí el error absoluto o la desviación que se llama, el error absoluto, y puedo observar que en la mitad se comete el mayor error, ¿no? Porque tengo aquí 0.05, acá sería 0.4, 0.3, 0.03, 1, y acá sigue bajando hasta llegar al 0, pero con signo negativo. Pero como todos los valores, errores absolutos son positivos, pues vemos que este es el punto pico. Este es el máximo error que yo puedo cometer. Entonces, siempre el máximo error que voy a cometer es a la mitad de la medida. Si hablo las décimas, entonces la mitad de las décimas es una centésima. O sea, es 0.05 centésimas, a la mitad. Si hablo en las unidades, ¿cuánto sería la cota de error, chicos? En las unidades, va desde 0 a 1. ¿Cuál sería la cota de error? Pregunto. Si estoy diciendo que de 1.1 a 1.2, la mitad va a ser 0.05. Si hablo de 0 a 1, ¿cuál sería la cota de errores en las unidades? De 0 a 1. 0.5. Perfecto, muchas gracias, 0.5. En las decenas, ¿cuál sería la cota de error en las decenas? 5. 5. En las centenas, 50, ¿no? En las unidades de 1000, 500. 500. Entonces siempre va a la mitad, ¿no? Entonces la cota de error ese va a ser siempre el máximo. De ahí no puedo cometer más error. Ese es el máximo error que voy a cometer en esa medición. Hablando de cota de error, conociendo el verdadero valor. Si yo conozco el verdadero valor, yo no necesito por qué tener una aproximación ni nada, ¿no? En el caso de que esté yo tratando de aplicar algún método y tratar de llegar a ese valor para demostrarlo ese método. Entonces, tengo un valor aproximado. Entonces, si yo conozco el verdadero valor y el valor aproximado, entonces yo puedo sacar aquí el error verdadero, o sea, aplicar la fórmula normal, donde tengo el verdadero valor y el valor aproximado. Y saco el error absoluto, sería el error absoluto, el error verdadero. ¿Sí? Entonces yo saco el error verdadero, por eso está EB. Y el error relativo sería por lo que sabemos, ¿no? El error absoluto, en este caso si yo cojo 2500 menos 2475, la cota de error que puedo calcular, si estoy aproximando a qué, estoy aproximando a qué aquí, chicos, a las que estoy aproximando aquí, díganme. A los cienes, ¿no? Las centenas. Unidades, decenas a las centenas, ¿no? ¿Y cuál sería en las centenas de la cota de error? 50, ¿no? 50. ¿Estamos o no? ¿Sí? Aquí está la cota de error 50. Este es el máximo error que voy a cometer. De allí, para sacar el error relativo, pues cojo el 50, la cota de error dividido para el verdadero valor. En el caso de que no conozco, yo conozco la cota de error, pero no conozco el verdadero valor, sino el valor aproximado nada más, entonces tendría que los 50 dividirle para el 2500 y así sacaría el error relativo aproximado. Sí, tener en cuenta eso, por favor, cuando hablamos de conociendo y no conociendo. Por ejemplo, aquí no conozco el verdadero valor. 920, no conozco el verdadero valor. El 1.2, no conozco el verdadero valor. Son valores aproximados, ¿no? Todo lo que están con blanco son los valores aproximados y los de amarillo son la cota de error.
¿sí? Entonces, si pongo 920, yo estoy aproximando, yo no puedo aproximar en al 0, ¿no? Porque ¿qué aproximación me va a cerrar aquí el 0? Ninguna, ¿no? Entonces, ¿a dónde estoy aproximando? Estoy aproximando a las decenas, ¿no? A las dieces. Entonces, ¿cuál sería el máximo error? 5. Aquí estoy aproximando a las décimas, ¿no? A las décimas. Entonces, ¿cuál sería? Pues eso es lo que hacía, ¿no? El 1.2. Estoy aproximando, si ven aquí 1.2, 1.2, ¿cuál es la cota de error? 0.05. Entonces, si estoy aproximando sería 0.05. Aquí estoy aproximando al 2, ¿no? Estoy aproximando a las unidades. Entonces, la mitad de la unidad es 0.05, ¿no? El 0.5, perdón. 0.5. Aquí también otra vez estoy aproximando a las décimas. O sea, como aquí, ¿no? Igualito. 0. No. Aquí estoy aproximando a las unidades. O sea que aquí tendría un 4. Yo qué sé, 0.5, 4.6, 4.7, 4.8. El máximo error que estoy cometiendo es 0.5 las unidades. Hay una regla para esto y tener en cuenta esta regla. Al valor que estoy aproximando tengo que darme cuenta. Por ejemplo, aquí, no, ¿qué número me aproxima a ser 0? Ninguno, ¿no? Entonces aquí el que estoy aproximando son a las décimas, unidades décimas. Entonces yo pongo siempre el número de ceros hasta el valor donde estoy aproximando. Por ejemplo, aquí estoy aproximándole a las décimas, entonces sería 0, 0, y ahí pongo el 5. Aquí estoy aproximando igual a las, perdón, a las decenas, es aquí, ¿no? A las decenas, no décimas, sino decenas. Acá son a las décimas. Estoy aproximando a las décimas, entonces yo pongo ceros hasta el valor donde aproximo y luego va el 5. En los números que tienen decimales, pues la coma ocupa el mismo lugar, ¿no? Entonces ponemos 0,05. Aquí estoy aproximando a las unidades, entonces pongo 0 hasta donde aproximo, coma 5, porque estoy en las unidades. Aquí en las décimas, 0, 0, mantengo su coma, 5. O sea, lleno de ceros hasta el valor donde aproximo. 0 a donde aproximo, como es unidad, coma 5. Estos números, por ejemplo, estoy aproximando a estas de aquí. No sé, no sabría exactamente cómo leerle. Estas de décimas, centésimas, milésimas. No sé, décimas de 1000. Décimas, centésimas, milésimas, no sé. No recuerdo bien cómo leer esto, chicos, la verdad. Aquí, por ejemplo, estoy aproximando hasta este valor. Entonces, lleno de ceros hasta ese valor. Y le pongo el 5. La coma lo respeto. Aquí, por ejemplo, ya depende hasta dónde quiera aproximar. En este caso, estoy aproximando hasta el 35. ¿Sí? Este valor está siendo aproximado, el 5, ¿no? O sea, aquí sería 34, a partir de ahí el 5 puede ser aquí, el 6, 7, ¿qué otros números, no? Pero me está dando que aproximemos hasta este valor, entonces pongo 0, 0 y pongo 5. Ahora, si yo quisiera hasta el siguiente, al 350, pues pondría hasta el 350 los ceros, como está aquí, y luego de eso el 5, los demás ceros que le acompañan. Esas serían las cotas de error, ¿vale? Aquí en 150, esto venía la confusión. Si ven, aquí tengo 150.000 millones de kilómetros. El otro estaba metros. Kilómetros es kilómetros. Entonces, ¿cuál sería la cota de error si yo pongo aproximo a 150.000? O sea que aproximaría hasta aquí, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde aproximo lleno ceros? A partir de ahí el 5 y le coloco todos los ceros que vienen. ¿De acuerdo? Entonces, si hago esto, si estoy dando con estas tres cifras significativas, ¿con qué precisión estoy dando? Estoy dando con una precisión de 500 millones de kilómetros. ¿Sí? O sea, me puedo equivocar en 500 millones de kilómetros. Ese es el error o el máximo error que podría cometer al dar esta medición. ¿Vale? Hasta aquí. Ya luego vemos
Errores de medición directa, como vamos avanzando. Hasta aquí alguna pregunta, chicos. Esto de aquí, de cota de error. Hay ejercicios de estos, ¿sí? Por favor, revisarlo y hay que hacerlo. Hay ejercicios de aproximaciones. Bien. En cuanto a los errores de medición directa, ya les había dicho que cada aparato tiene su sensibilidad. Siempre te va a dar la medida realizada y tienes que sumar o restar una sensibilidad del instrumento de medida, porque cada instrumento, esto es lo relacionado con los errores inherentes. Cada instrumento de medición tiene ya su sensibilidad, o sea, su error. Entonces, para tener la medición exacta, la sensibilidad tiene que sumarla y restarla. O sea, que el verdadero valor podría tomar cualquier valor entre este sumado de la sensibilidad o este y este restada la sensibilidad. En ese intervalo tendría que estar el verdadero valor. Cualquiera de esas medidas se tomarían como verdaderas. Varias medidas de una sola magnitud. Para alcanzar cierta validez estadística en los resultados, es conveniente realizar varias mediciones para determinar el valor de la magnitud problema, ya que los resultados medidos pueden estar poco muy dispersos en su valor. Lo que venimos diciendo, de que si no conozco el verdadero valor, entonces tendría que tomar varias medidas. Ahora, si tomo varias medidas, ¿qué precisión tienen esas medidas? Si son o no son dispersos, ¿no? Como dice aquí. Entonces tengo que sacar una serie de medidas y luego sacar de esa serie de medidas una media, ¿no? Que está aquí. Entonces, esa media será tomada como valor verdadero, ¿sí? Como el valor real, digamos. Pero, lógicamente, tiene su incertidumbre, ¿no? Si es o no el verdadero valor. Y la desviación les viene a ser el error absoluto, ¿no? Pero a esto ya se llama desviación. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando con el verdadero valor, sino estamos trabajando con el tomado como verdadero, que es la media de todas las mediciones, que cada una de ellas también tiene sus errores, ¿no? Entonces, cada medida es la medida aproximada. Y restamos el valor tomado como verdadero. Esto es una desviación, ¿sí? Ahora, la diferencia media y el error medio, ¿cuáles son cada una de ellas? Al decir diferencia media, estamos hablando de una medida aproximada. Y error medio, en cambio, si que conocemos exactamente la diferencia entre el verdadero valor y el valor aproximado. Si estaríamos hablando, por ejemplo, de distancia media, estaríamos hablando aquí, porque estamos dando a estos valores como verdaderos y a estos como aproximados. Entonces aquí hay una distancia en cada uno que es verdadera, ¿no? En cambio, si nosotros no sabemos exactamente cuánto vale el verdadero valor, entonces hablaríamos de diferencia media, ¿vale? Entonces, la diferencia media es igual a más o menos, ¿no? La sumatoria del cuadrado de las desviaciones sobre el número de datos. Chicos, hasta aquí la clase de hoy. ¿Vale? Realizamos una sola medición. No se puede realizar una sola medición, ¿eh? Para sacar, al momento de sacar las diferencias de estas medias, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos más de un valor. Caso contrario, pues no. ¿Qué hacemos solo con una medida? Para obtener una evaluación de esa medición. No podemos, se tiene que sacar más de una. De ahí que viene siempre el número de medidas menos uno, ¿no? Lo que se llama la muestra, recuerden, ¿no? Que no es lo mismo ¿cómo se llama? La población no es lo mismo que la muestra, ¿no? Entonces la muestra siempre es n-1. Se utiliza para hacer el análisis. Eso ya lo saben de estadística. Bien, la próxima clase continuamos